Recordemos que el texto argumentativo es el que busca convencer sobre un tema o opinión general a favor o en contra, y los argumentos serán los motivos a partir de premisas que van a apoyar y demostrar esa tesis que tiene el autor. Argumento de hechos. Este tipo de argumento se basa en la representación de hechos verificables para sustentar una afirmación o conclusión. Como ejemplo, tenemos la educación es clave para el desarrollo económico. Lo sustentamos como ya que en países con altos niveles de educación como lo es Estados Unidos, tiene una de las mejores economías y es considerado una potencia. Argumento de ejemplificación o ejemplos. Es un argumento basado en ejemplos que representa un hecho o situación de la realidad que puede ser comprobada. Como ejemplo, podemos decir que el Inter de Miami es uno de los mejores equipos del mundo. ¿Por qué? Lo argumentamos porque en este equipo se encuentra uno de los mejores jugadores tan exitosos, goleadores como lo es Lionel Messi, que ha ganado 35 títulos, entre ellos 10 de la Liga, 4 de la Liga de Campeones de la UEFA. Como vemos, recurrimos a este ejemplo para argumentar esta idea. Argumento de causa y efecto. Este argumento es acerca de las causas que produciría efecto cierto hecho. Como ejemplo podemos decir, ver películas de terror hace que la gente crea más en cosas supersticiosas o cosas paranormales. Argumento de datos y estadísticas. Este argumento de cifras consiste en recurrir a estudios, datos estadísticos que permiten respaldar la afirmación. Como ejemplo tenemos la salud mental de los bogotanos no es buena. En cuanto a las tendencias del estado de salud mental en la capital, el 12.4%, es decir, más de 905.000 personas, consideran que el estado de salud mental es muy malo o regular, y tan solo un 5 de cada 10 personas consideran que la salud mental es buena o excelente. Este hecho se argumentó según estudios realizados en la capital. En el quinto puesto tendríamos el argumento por autoridad, es decir, este argumento surge cuando una persona que es conocedora de un tema decide exponer y explicar sus razones de por qué tiene ese tipo de posturas. Para ello voy a citar dos ejemplos puntuales. Es decir, cuando un economista decide hablar sobre la economía de un país y citar por qué ésta está creciendo o decreciendo, o cuando un doctor dice qué hábitos son buenos y qué hábitos no son buenos para la salud. Por otro lado, tenemos el argumento que surge desde la experiencia personal, es decir, esos argumentos que surgen desde el conocimiento de nosotros mediante una situación que hayamos vivido. Un ejemplo de esto puede ser que yo argumente cómo fue mi estadía en un país o en una ciudad, no con base a los datos, sino con base a la experiencia de cómo fue estar allí. Por otro lado, tenemos la comparativa analógica y esta la podemos tomar en cuenta desde aquellos argumentos en donde se comparan dos situaciones similares. Un ejemplo de esto sería comparar a la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues tuvieron varias cosas en común, entre ellas el imperialismo, el militarismo y sobre todo las alianzas políticas. En este caso tenemos al conocimiento general, es decir, todos aquellos datos que sencillamente no se pueden debatir porque son verídicos. Un ejemplo de ello podría ser la afirmación de decir que toda la violencia que se produce genera efectos negativos en las personas, entre ellas dolor, al mismo tiempo aumento de inseguridad y sobre todo puede llegar a ocasionar pérdidas de seres queridos. Argumento afectivo o emotivo, es decir, este argumento surge para apelar a las emociones, algo que todos tenemos. Un ejemplo de esto podría ser
el hecho de que cada uno de nosotros desea la paz y que absolutamente ninguno de nosotros desearía vivir en guerra. Es un argumento emotivo porque se está apelando a un sentimiento que todos compartimos y es el sentimiento a la paz. Las falacias son errores en el razonamiento que socavan la lógica de un argumento. Vamos a tener algunos ejemplos muy comunes junto con sus tipos. Falacia ad hominem, que es atacar a la persona en lugar de su argumento. Ejemplo, no deberíamos escuchar la opinión de Juan sobre el cambio climático porque es un ignorante en temas científicos. Falacia de apelación a la autoridad. Apoyar un argumento basándose en la autoridad de una persona en lugar de la evidencia. Ejemplo, debe ser cierto que las vitaminas curan el resfriado porque lo dijo un famoso actor. Tercero, falacia de apelación a la ignorancia. Afirmar que algo es verdadero o falso porque no se ha demostrado lo contrario. Ejemplo, los extraterrestres deben existir porque nadie ha probado que no existen. Falacia del hombre de paja. Distorsionar o exagerar el argumento de alguien para hacerlo más fácil de atacar. Ejemplo, María dice que debemos reducir el uso de plástico. Claramente, quiere que volvamos a vivir en covas sin ninguna comodidad moderna. Falacia de la pendiente resbaladiza. Afirmar que un evento llevará inevitablemente a una serie de eventos negativos sin evidencia para esa cadena de eventos. Ejemplo, si permitimos que los estudiantes usen calculadoras en los exámenes, pronto no sabrán hacer ninguna operación matemática sin ellas. Falacia de petición de principio. Asumir la verdad de lo que se intenta demostrar. Ejemplo, Dios existe porque la Biblia lo dice y la Biblia es la palabra de Dios.